Bienvenidos a Hablemos de Diabetes. El día de hoy estaremos hablando sobre las principales causas de baja visual en el paciente con diabetes. Según datos de la Federación Internacional de Diabetes, de los 415 millones de personas que viven en el mundo con esta enfermedad, un tercio tiene o tendrá algún tipo de daño en la retina que le incrementará el riesgo de desarrollar algún tipo de ceguera en el mediano y largo plazo. Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino de 2016 en México reportan a que más del 50% de los pacientes tienen algún problema visual, por ejemplo, visión disminuida, y 13% llegan a tener algún daño ya en la retina. Esto significa que un alto porcentaje de los pacientes con diabetes en el mundo y también en México llegan a tener esta complicación. Entonces, si usted tiene diabetes, el día de hoy no se puede perder el programa si es que desea prevenir el daño a los ojos. Además, les quiero recordar que para Instituto Metabolia es muy importante conocer cuál es la opinión acerca del programa y que además se sume a los esfuerzos que hace Instituto Metabolia para la elaboración de estos programas a través de que nos envíen ustedes sus opiniones, sus sugerencias, incluso de lo que desean que quieran que hablemos hacer en este programa, y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que son Facebook Instituto Metabolia, a través del canal de YouTube Metabolia o a través de nuestra página web www.metabolia.org. En la parte de contacto ahí hay un pequeño formulario en el cual pueden enviarnos todas sus sugerencias. Y para el día de hoy, para hablar de este tema de la prevención del daño a los ojos, tenemos a un invitado muy especial, quien es el doctor David Rivera de la Parra. Él es médico cirujano, egresado de la UNAM, es oftalmólogo con especialidad en retina y vitrio por el Instituto de Oftalmología de Fundación Conde Valenciana. Tiene estudios de posgrado por parte de la Universidad de California en Los Ángeles. Es autor de artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales. Actualmente es oftalmólogo adscrito al Centro de Atención Integral al Paciente con Diabetes y además tiene consulta privada en Médica Sur. También te voy a mencionar que el doctor David Rivera de la Parra es oftalmólogo del Instituto Metabolia. David, gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Y ¿qué tan frecuente es que el paciente con diabetes desarrolle alguna complicación en los ojos y cómo se llaman estas enfermedades? Claro que sí, pues antes que nada muchas gracias a ustedes y al Instituto Metabolia por la oportunidad de estar aquí. Gracias Daniel, gracias Areli. Y pues yendo al tema, como bien lo dijiste, es una enfermedad, es una condición frecuente. De hecho, se sabe que, como bien dijiste, hasta el 30%, si agarramos a todas las personas con diabetes, el 30%, si las revisáramos, tendrían algo en su retina. Y algo en su retina puede ser desde una cosa muy sencilla, que no requiere tratamiento, hasta algo muy complejo que podría requerir cirugía. Entonces, el problema de la retina y de los daños internos del ojo cuando tenemos diabetes es que pasan silenciosos en más del 50% de los casos. ¿Esto qué quiere decir? La mayor parte de las personas que tienen una condición interna en el ojo no lo saben. Entonces, la única manera de saberlo es revisándose, porque confiarse a que no tengo síntomas, a que no me duele, a que no tengo el ojo rojo, a que no me ha bajado la visión, no es garantía de que no estemos enfermos. Y como bien dijiste, si pudiéramos tomar a todos los pacientes con diabetes, una tercera parte tendría algún cambio. Pero hay otros factores que pueden determinar que este número sea más grande o más pequeño. Por ejemplo, si tenemos a un paciente que pudiéramos saber su tiempo de evolución de diabetes, que casi en todas las personas que tienen diabetes lo sabemos. Todos tenemos en la familia algún tío, algún familiar cercano, algún primo que tiene diabetes. Con solo saber cuántos años tiene de haber sido diagnosticado podemos darnos una idea, porque ya sabemos que las personas que tienen de 0 a 10 años tienen más o menos un 25% de posibilidades de tener algo en el ojo. Recordemos que eso no quiere decir que tiene la visión baja. Pero, ¿qué pasa en los pacientes que están en la siguiente, vamos a ver, en el siguiente grupo, que es de 10 a 20 años con diabetes? Okay. Este ciertamente, y es muy importante que nuestro auditorio lo sepa, porque la mayoría de los pacientes con diabetes están en ese grupo.
Los que tienen entre 10 y 20 años con diabetes tienen 50% de posibilidades. 1 de cada 2, es un volado. Claro, es muy frecuente ya. De 10 a 20 años, 50%. Entonces imaginarán que el problema después de los 20 años solo se puede hacer más grande. No estamos tomando en cuenta otros factores como el control metabólico, como la insuficiencia renal, como los cambios de pie diabético y amputaciones. Pero se sabe que en una población general, tener más de 20 años con diabetes se asocia a un 75%, wow. Eso es 3 de cada 4. Claro, muchísimo. 75% de prevalencia de que esas personas tengan algo en su ojo. Algo, como ya les dije, puede ser algo muy tranquilo, pero puede ser algo muy avanzado. Hemos hablado, y muchos pacientes tienen habitualmente miedo de daño en la retina. ¿Podrías decirnos de forma muy general qué es la retina? Mira, por supuesto que sí. La retina es algo que todos hemos oído y que gracias a algunas campañas publicitarias de algunos productos se ha puesto muy de moda, pero la retina es un tejido neuronal. De hecho, es, por decirlo así, un nervio que se extiende del cerebro hacia el ojo y que ahí tiene terminales nerviosas. Pero estas terminales nerviosas tienen una peculiaridad. El ojo hace cuenta que es una esfera hueca e internamente está recubierto por un papel tapiz, que son todas estas células de la retina que mandan una señal por un cable que se llama nervio óptico hasta el cerebro. Y es la parte más importante del ojo porque es la parte que ve. Es la parte que interpreta la luz, la convierte en un estímulo eléctrico y vía ese estímulo se llega al cerebro, que es el que interpreta ese estímulo como una imagen. Entonces la retina es la parte a la que le debemos la visión. Obviamente el ojo tiene otras estructuras que ayudan a enfocar la luz que entra para que a la retina le llegue bien. Prácticamente es gracias a la retina, es con lo que vemos. Exactamente. Perfecto. Paquete Tratamiento de la Diabetes. Este paquete multidisciplinario es ideal para las personas con diabetes. Tener buen control de la enfermedad, reducir el riesgo de complicaciones. Incluye 2 consultas de nutriología, una consulta de endocrinología, una consulta de oftalmología, una consulta de odontología, una de activación física y una de salud emocional. Para mayor información, visita nuestras redes o haz una cita hoy mismo al 7095-8303, 7095-8302. Instituto Metabolia. Estamos hablando del tema principales causas de baja visual en el paciente con diabetes y para ello tenemos al oftalmólogo David Rivera de la Parra. En el programa pasado con la doctora Olinka Vega vimos que el daño renal en los riñones por la diabetes no genera ningún síntoma y es por eso es que muchas veces se encuentra ya en etapas avanzadas. David, ¿la retinopatía diabética genera algún síntoma? La respuesta es sí, pero es muy importante saber que la respuesta sí solo aplica a los estadios avanzados. Más avanzados, ok. Realmente la respuesta más común es que no. Okay. ¿Esto por qué? Porque muchas de las personas que tienen daño oftalmológico van a preservar su visión, es decir, van a poder manejar, van a poder leer, van a poder hacer sus actividades de la vida diaria sin ninguna dificultad. Okay. Y solo cuando llegan a ese estadio avanzado en el cual hay una súbita baja de la visión y que puede ser, lo peor, el principio de una picada a una baja de visión severa, en ese momento es que los pacientes van y se atienden. Entonces es bien importante que uno de los mensajes que podemos darle a todo el auditorio es que la revisión oftalmológica tiene que ser sintiéndose bien. ¿Por qué? Porque si alguien va y se revisa cuando se está sintiendo bien, podemos mantenerlo ahí si es que lo detectamos a tiempo. Entonces, no hay que esperar a la baja visión. Claro, si a alguien le baja la visión, que acuda. Eso tal vez es más urgente. Pero no hay nada con mejor pronóstico que la prevención. Si alguien llega desde los estadios tempranos, o como se sabe, que todo mundo se pudiera revisar cada año desde que es diagnosticado con diabetes, eso permitiría que detectáramos cualquier cambio con tanta prontitud que escuche este número, Daniel. El 98% de las pérdidas de visión severa serían prevenibles, serían evitables. 98% es prácticamente todos. Entonces, es bien importante. El problema es que las personas no van todos los años, se esperan a tener cambios y
muchas veces el problema no es el paciente, el problema es la educación, Claro. ¿no? La educación de que quién le dice a ese paciente que tiene que ir al oftalmólogo. Quién en la consulta de medicina, en la consulta con el nutriólogo, en la consulta del dentista, en la consulta que sea, les dice, oiga, si usted tiene diabetes, ya se fue a revisar al oftalmólogo. Porque creas que es raro, pero es muy frecuente que los pacientes pasan 10 años y en 10 años de consultas nadie les dijo. De hecho, la encuesta de Medio Camino de 2016, cuando les preguntan a los pacientes si han tenido alguna evaluación oftalmológica, solamente 13% dijeron que sí, y esto ha mejorado con respecto a las encuestas de años pasados, porque antes era 5%. Exactamente, algún reporte del 2013 decía que 8.6%. Depende obviamente un poco de la población y de a quién y en dónde le hagas la pregunta, pero algo sí es cierto, seguro no llega al 15%, ¿no? Entonces es un problema bien grande, porque como ya dijimos, 1 de cada 3 lo tiene, arriba de 20 hasta 3 de cada 4, y porque la diabetes es la principal causa de ceguera irreversible en México. Es prevenible y tenemos hoy en día muchos medios de diagnóstico, medios de tratamiento. Hay muchas maneras de estudiar y de ofrecerle a las personas una oportunidad para no perder la visión. Que ya de los diagnósticos y de los tratamientos estaremos hablando, y gracias por estar el día de hoy porque nos vas a ayudar a resolver muchas dudas, porque mencionas que el paciente se puede dar cuenta o tiene síntomas hasta que está en etapas avanzadas. Pero un paciente que tiene diabetes como medida de prevención, ¿cómo se puede dar cuenta que ya tiene algún daño en la retina, o sea, en etapas tempranas? Perfecto. La mejor manera es acudir a una consulta oftalmológica. Esto quiere decir que le tiene que ir a que le chequen su visión, que le chequen su ojo, que le dilaten la pupila. Esto se logra con unas gotas que nos hacen ver borroso unas 3-4 horas y es todo lo que le tienes que dedicar al año. Y con eso podemos asomarnos adentro de su ojo para poder ver a detalle todas las estructuras de la retina, como ya platicamos, y asegurarnos que ninguna de estas tenga daño que pueda poner en riesgo la visión a mediano, a corto o a largo plazo. Entonces, de ser posible que todos se revisen con el oftalmólogo. Existen otros métodos. Existen las cámaras no midriáticas, que es, como su nombre lo dice, un dispositivo de oficina en el cual el paciente se sienta, pone la cabeza enfrente de una máquina, esta máquina le toma unas fotos y las fotos se envían a un lector que puede discriminar entre normal y anormal y decir, este paciente puede esperar un año para su siguiente revisión o este paciente requiere de ir al oftalmólogo. Existen algunos otros programas de tamizaje, pero estas dos son las principales herramientas que hoy en día se utilizan para poder prevenir, como dice Arely, esta pérdida de visión. Claro. ¿Cuánto duraría una revisión oftalmológica en promedio? Yo creo que entre 20 y 30 minutos. Okay. Eso es lo que tienes que dedicar a la salud de tus ojos al año si tienes diabetes. Ok, entonces realmente al año pues es muy poquito tiempo, ¿no? Y esto que mencionas de que se revisen una vez cada año es para los pacientes que ya tienen diagnosticada la diabetes, ¿no? Entonces, pero una vez diagnosticada la diabetes y diagnosticado el daño a los ojos, ¿cada cuánto tiene que ser la revisión? ¿También es anual o tiene que ser más seguido? Claro, muy buena pregunta. De hecho, depende el grado de daño, será la frecuencia de las revisiones. Alguien que no tiene absolutamente ningún daño se puede revisar al año sin ningún problema. Pero si alguien tiene un daño severo, las revisiones pueden ser tan frecuentes y tan seguidas como hasta cada semana, cada 15 días, cuando es un problema agudo. En un paciente relativamente estable, podríamos decir que un periodo adecuado podría estar entre los 3 y los 6 meses. Depende mucho también de la actividad del paciente y de la susceptibilidad de su ojo a presentar cambios con respecto a daño interno en periodos tan cortos como 3, 6 o 12 meses. En el programa pasado también estuvimos viendo sobre los principales factores de riesgo que condicionan el desarrollo de daño en los riñones en el paciente con diabetes. Vimos que es el nivel de glucosa, la presión arterial, nivel de colesterol, triglicéridos, etc. Y me gustaría, David, que regresando de esta cápsula que veremos con Michelle, el chef Michel Samperio y con la nutrióloga Francis, nos platiques cuáles serían los factores de riesgo para desarrollar retinopatía diabética. Perfecto. Instituto Metabolia. Hola, el día de hoy les voy a hablar acerca de la dieta DASH,
ya que es un patrón de alimentación que ha demostrado tener un efecto positivo en reducir peso y además reducir la presión arterial. Las siglas en inglés de la dieta DASH significa enfoque dietario para reducir o detener la hipertensión, y el cual está altamente recomendado por la Asociación Americana del Corazón, ya que ha demostrado reducir de 8 a 14 milímetros de mercurio de presión sistólica. Esta dieta está caracterizada por evitar alimentos como azúcares, bebidas azucaradas y grasas de origen animal, y reemplazarlas por alimentos más saludables como vegetales, cereales integrales, carnes de aves, carnes de pescado y además lácteos bajos en grasa, o también nueces o frutos secos como cacahuates y nueces. El chef Michel nos va a preparar una receta que contiene algunos de los ingredientes que cumplen con las características de la dieta DASH. Para el muesli de avena, uvas y almendras necesitamos 1/4 de yogur natural sin azúcar. Vamos a endulzar con un edulcorante sin calorías. Agregamos 1/4 de taza de avena previamente hidratada. Vamos a agregar 10 uvas partidas a la mitad. Y por último, 5 almendras previamente picadas. Recuerda que muchos de los alimentos que agregamos en la receta contienen carbohidratos o azúcares, los cuales es importante moderar de acuerdo al plan de alimentación que tengamos indicado. Instituto Metabolia. Exactamente, Daniel, como bien preguntaba hace rato, los factores de riesgo para la enfermedad renal y para la enfermedad ocular son muy similares. Ciertamente, el control de la glucosa, el control de la presión arterial, los triglicéridos y otros factores de riesgo no modificables como el tiempo de evolución son los principales factores de riesgo para desarrollar retinopatía diabética. Sabemos que hay un componente genético muy importante. Tenemos gente muy descontrolada que no lo desarrolla y gente muy controlada que a pesar de todo desarrolla enfermedad severa. Entonces, esa parte no la conocemos, pero ya se está estudiando, y lo que sí podemos modificar es la actividad física, el estilo de vida y todos los parámetros metabólicos para prevenir estas complicaciones. En el programa pasado incluso platicábamos con la doctora Vega que habitualmente los médicos llegamos muy tarde, ¿no? Ya que se han desarrollado las complicaciones. Hay que llegar 10 o 15 años antes de que se desarrollen estas complicaciones, y como el doctor David Riguera ya nos ha comentado, podemos prevenir casi en un 100% el desarrollo de estas complicaciones. Mencionando ahorita la parte que hablas de la genética, que no se conoce realmente cuáles son como las causas, este número de pacientes que presentan problemas oculares, aún teniendo buen control de la glucosa, ¿son muchos los casos o son pocos? Afortunadamente son pocos, sin embargo, es un grupo en el cual pues, nos preocupa, porque a veces podemos dar mucho tratamiento, a veces podemos intentar prevenir muchas de las complicaciones y aún así los pacientes progresan. Sin embargo, con las herramientas que tenemos, una buena parte de ellos se puede prevenir, al menos la pérdida de visión severa. Y eso ya es una gran ventaja. Y cualquiera de ellos, si llega en estadios tempranos, va a ser muchísimo mejor su pronóstico visual. Ok, entonces una vez más, como dentro de las conclusiones, es decir, que lo mejor siempre es la prevención, la modificación en los hábitos del estilo de vida, y que la parte genética, si es importante, se encuentra, pero no es la de mayor, como la de mayor grado, la de mayor cantidad, ¿no? Así es. Entonces, hablando sobre, ya que se instaura la enfermedad en los ojos o el daño a la retina, ¿qué es lo que espera el paciente con diabetes? O sea, ¿cuál es su pronóstico? Ya tengo daño en la retina, ya es seguro que voy a tener ceguera, o sea, realmente ¿qué es lo que espera este paciente? Claro, esa es una excelente pregunta, porque el momento en el que llega en esta cadena de eventos de pérdida de visión es vital. Vital porque yo siempre les digo, si un paciente llega con daño pequeño, para mí es muy fácil mantenerlo ahí viendo bien, o incluso a veces regresarlo un poquito hacia lo normal. Pero si alguien llega en un extremo severo, muy dañado, es para mí imposible regresarlo hasta acá. Pero sí podemos hacer, uno, que se detenga la progresión que pudiera ser de mal pronóstico,
Y en algunos casos tenemos herramientas para regresar a algo la visión. Algo que siempre me gusta decirles a todos los pacientes con diabetes es que desde el más sano hasta el más enfermo, hasta el que ya perdió la visión, le podemos ofrecer prevención, le podemos ofrecer tratamiento o le podemos ofrecer rehabilitación. A todas las personas con diabetes les podemos ayudar si van con el oftalmólogo para consejos sobre su diabetes. Y una vez que ya existe la retinopatía diabética, es decir, el daño en la retina debido a varios años de evolución de la enfermedad, a un descontrol de los factores de riesgo, ¿cuál sería el tratamiento? Y también nos gustaría saber qué tan caro es este tratamiento, porque con la doctora Olinka Vega, en el programa pasado vimos que es Carísimo. muy caro, ¿no? 1.600, 1.800 una sesión de hemodiálisis cada sesión por 3 veces a la semana, por varios meses. Entonces, ¿cuánto, más o menos, de cuánto podríamos estar hablando? Mira, ciertamente el tratamiento varía dependiendo de lo que tenga el paciente. Te puedo decir que hay pacientes que si los tratamos muy temprano podrían requerir una sesión de láser cada 2 años. Okay. A alguien que detectamos en un tiempo medio podría requerir de varias sesiones de láser y de varias inyecciones. Con esto tomo un poquito el tema del tratamiento, que tenemos muchas herramientas. El láser es una, las inyecciones son otra y las cirugías son como los 3 grandes grupos. El láser es para prevenir que el paciente avance a un daño mucho más severo como ceguera. En algunas ocasiones, ciertamente, pero hay muchos tipos de láseres y muchas indicaciones para el láser. Okay. Entonces, entre estos 3 grandes grupos de láser, inyecciones y cirugía, se encuentra el mayor porcentaje de nuestro arsenal terapéutico, por decirlo así. Y en cuanto al costo, el costo puede ser completamente variable según en dónde lo tomen los pacientes. Los pacientes que están en seguro popular, los pacientes que están en algún tipo de institución, el tratamiento es prácticamente gratuito, incluso de medicamentos, porque algunos de estos pueden ser extremadamente caros. Y ciertamente en el medio privado los precios se pueden disparar también muy alto. Pero entre estos dos extremos existen también las instituciones de asistencia privada, que son instituciones que dan tratamientos a costos muy accesibles. Okay. De tal manera que no hay una razón económica, o no debería de haber una razón económica, porque en cualquier espectro de estas 3 opciones se le puede ofrecer algo a los pacientes. Claro, entonces volvemos a lo mismo, como hemos hablado en otros programas, es incluso una gran inversión cuidarse muy bien la enfermedad para llegar a prevenir que se desarrollen estas complicaciones, y nuevamente volvemos a los mismos puntos: controlar la glucosa, controlar la presión arterial, controlar el nivel de lípidos en la sangre, que estos son realmente factores modificables. La parte genética pues no la podemos modificar, pero hay factores que definitivamente dependen de nosotros y que sí podemos cambiar. Pues David, te agradezco muchísimo el que hayas estado en este programa con nosotros. Me gustaría que nos dieras las últimas conclusiones y un par de cosas con las que el paciente se tiene que quedar. Bueno, muy importante, hay que revisarse aunque no tengamos síntomas. Hay que revisarse todos los años. Y hay que decirle a todos nuestros conocidos con diabetes estas perlas, porque el consejo a tiempo pudiera salvar muchos ojos y muchas horas de funcionalidad en la vida de los pacientes con diabetes. Perfecto. Muchas gracias. Un gusto.